La noche del 25 al 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente del... No se habla de Bruno. No, ¿sabes por qué no se habla de Bruno? Porque te pones... Todos los críticos no son para ti. La historia del... ¿Cuándo Minecraft de nuevo? La siguiente semana. Por lo general hago stream de lunes a miércoles. Hoy es un día especial, por eso que logré tener tiempo, por eso stream hoy día. Pero el siguiente miércoles hay. No, siguiente martes hay. Stream de videojuegos. La parte de elefante no es el más peligroso, sino el proyecto China en Chernobyl. Un video más. El mío de 4 minutos. Va. Este y el video de 4 minutos. La humanidad en una instalación nuclear civil. No solo la Unión Soviética, sino toda Europa quedó cubierta por una enorme nube radiactiva. Ven este puntito de aquí. Toda Europa... Ven este puntito de aquí. Eso se llama... No me acuerdo, ahorita se me fue el nombre de ese lugar. O era el de acá. Bueno. Mi hermana estudió en uno de estos dos puntitos cuando estudió medicina en Rusia. Europa quedó cubierta por una enorme nube radiactiva. Cuando una viciadita así de chill, sin directo, así normalito. ¿Cómo? Viciadita de juego. Déjame saco tiempo, ¿ya? Ya mismo acabo con una obra y voy a tener más tiempo. Ahí les aviso, ¿ya? No, yo no me voy. Ahí estudió mi ñaña. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Belgorod. Por mucho que el gobierno soviético intentara ocultar la magnitud del accidente nuclear de Chernobyl, la devastación fue tan terrible y tan evidente que finalmente tuvieron que admitir la verdad. Probablemente todos conozcan este incidente por el drama de HBO y que ya se lo hemos contado varias veces. Pregunta Eli. ¿Se puede hacer el stream más temprano el martes? Porque esos días me ando durmiendo muy tarde y necesito madrugar para el colegio. Creo que sí, ya le voy a ver. Medicina en Rusia, oh my god, sí, mi niña es ginecobstetra. Primero, para eso, pues, tienes que hacer medicina y luego haces la maestría de ginecobstetra. Belgorod, eso. Pero antes es complicado a veces, por el trabajo. True. Desde esta hora la viciada puedo estar. Aquí un drama. ¿Drama de qué? Eso es el chisme. Ok, hola a todos. Pero hoy nos gustaría resolver otro misterio de Chernobyl. Bienvenidos a todos a Pangea. Hoy vamos a hablarles sobre el terrible objeto que aún se esconde bajo el sarcófago de Chernobyl. Así que, comencemos. Pata de elefante. Por favor, observen esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en el año 1996 y se conserva en los archivos del Departamento de Energía de los Estados Unidos. ¿No les parece una escena de una película de fantasmas? Sí. Sin embargo, esto no es un efecto especial, sino que fue tomada por una cámara que redujo la velocidad de obturación para que el fotógrafo pudiera encajar en el encuadre. Como pueden observar, la persona que lleva el casco en la foto es el fotógrafo. Esta persona es Artur Korneyev, el subdirector de las instalaciones del refugio. Este refugio hace referencia al primer sarcófago que cubría el reactor 4 solo 206 días después del accidente. El señor Korneyev se hace un selfie cerca de un misterioso objeto brillante que parece una seta gigante. Este es el objeto misterioso muy peligroso que queríamos mostrarles. Es lo que ven en la miniatura. Porque lo mismo dormir tarde y el martes andaba que no podía concentrarme toda la mañana. Yo soy aplicado, es peligroso para mí. Dale, voy a intentar. Retrolam, decía, ¿no? Por favor, ¿qué hago, Doc? Una pata de elefante es una corriente solidificada de material radiactivo, similar a la lava que salió de lo que fue un reactor nuclear. Se llamó así porque se parece a una pata de elefante. Sí, tiene forma. Este bulto se descubrió 6 meses después del accidente y rápidamente se convirtió en una especialidad local. Sin embargo, en aquella época, muy pocas personas habrían entrado descuidadamente en el pasillo de distribución de vapores, porque los niveles de radiación en este lugar estaban por las nubes. Basta con solo 3 minutos cerca de la pata del elefante, sin llevar ropa protectora especial, los habrían expuesto a una suficiente radiación como para matarlos en 2. Hay un caso que la otra vez vi, escuché en un video de YouTube. Era sobre que antes utilizaban pequeñas máquinas que tenían, no me acuerdo qué,
elemento químico, pero que es súper, súper, súper así, radioactivo. Y las utilizaban como para cualquier cosa de medicina casera, o sea, para la casa. Entonces se intentaron desechar muchas de esas maquinitas y una persona en la basura la utilizó y que como que quedó expuesta a esa radiación y murió como a los 15 días y se le derritió toda la piel y es súper heavy ese caso. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ajá. Pues madre, es mucho viento, me está lloviendo terrible. Pero eso para mí porque mi mamá se entera y me parte palazos. Sí, no, lo cacho, sí, lo entiendo. Ya mandé mi último video. Lamentablemente solo vamos a ver este y uno de 4 minutos que mandó el Alex y ahí acabamos. Meses por los daños de la radiación. Ni siquiera las máquinas podrían soportar ese nivel de radiación gamma. Durante el primer reconocimiento, el equipo que medía la intensidad del campo de radiación gamma falló más allá de sus límites. Hijo, estaba demasiado. La máquina estaba diseñada para una radiación de 3000 roentgens por hora. Así que los ingenieros montaron un sensor más potente en un caballito de juguete para niños y lo introdujeron en la sala sospechosa. Y cuando finalmente se midieron los niveles de radiación, la cifra era de unos 14.500 roentgens por hora. La pata de elefante mostró su temible poder. Sí, de una madre de rayos X era así, el de un japonés que vivió como 85 días, bueno, según yo era 15, pero que se derritió vivo. Sí, cachan, ¿qué caso era? Es bien heavy, todo, me da mucho miedo la radiación, me da mucho miedo. Mira que yo tuve una materia en la universidad que se llamaba arquitectura sostenible y donde vimos mucho sobre las energías renovables. Y mi profesora hablaba mucho sobre que en sí la energía nuclear no se considera dentro de todo lo que se había considerado para enseñarnos sobre energía sustentable. No se considera una energía limpia, la energía nuclear. Hasta el día de hoy todavía no se considera como energía limpia. Porque tiene un tratamiento medio complicado todavía. Y medio difícil de aplicar. Pero es interesante porque yo pensé que ya se considera como energía limpia la energía nuclear, pero no. Todavía no la consideran limpia. Y ahí aprendí cómo funciona un reactor nuclear. A grandes rasgos. Como que muy por encimita, pero es un caso muy tétrico, sí. Composición de la pata de elefante. Se decidió estudiar la composición de la pata de elefante, al menos para averiguar cuáles eran sus componentes, sin correr ningún riesgo. Para ello, se trajo un carrito con un taladro, pero el objeto era tan duro que el taladro no sirvió de nada. No solo eso, sino que todos los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar cerca de esta masa de varias toneladas de material extraño. O sea, eso digo, imagine lo que hablábamos del caso, que ya tienen el nombre por aquí, el caso de Hisashi Ouchi. O sea, imagínate que él no se expuso tanto a la radiación y quedó hecho pedazos. Como dice, 3 minutos sin nada de protección, vales. Es increíble el daño que puede tener. Esto hizo que los investigadores se interesaran cada vez más por tomar muestras de dicho material. Y entonces se encontró a un ayudante voluntario que debía romper la lava solidificada con un hacha y llevarse los trozos. No, ¿qué? Sin embargo, de nuevo no funcionó y el soldado voluntario tuvo que ser evacuado de Chernobyl debido a la gran cantidad de radiación a la que estuvo expuesto. Tal vez ni siquiera Thor con su martillo milagroso habría sido capaz de completar esta tarea. Este problema fue resuelto por un francotirador que disparó una bala perforante contra el objeto y consiguió tomar los trozos para analizarlos. Y lo que descubrieron fue que la pata de elefante estaba compuesta por compuestos de uranio y circonio, mezclados con hierro, cromo y níquel, y que en su composición también había óxidos y otros compuestos de calcio, aluminio, sodio, magnesio y silicio. Además, se encontró en la lava cristales de un mineral altamente radioactivo, llamado chernobylita. Chernobylita, no sabía que existía. No, él sí se puso a la radiación. Pero sí, pero no es tanto como el de este lugar. No me acuerdo cuánto, pero
Pero también tienes que tomar en cuenta que él no tenía, o sí tenía, no me acuerdo bien, no. Me acuerdo que se derritió, pero no me acuerdo si sí llevaba o no la protección adecuada. O sea, la pata de elefante es como un borato existencial. No sé a qué te refieres con borato existencial. Pero me recuerdo que hay un experimento en el colegio que me hacían hacer que era la pasta de dientes de elefante. Que pues salía así. Y es un poco que extraño que se parezca la forma de lo mismo. Querría hacerse un anillo o un collar de ese radiactivo. No te vayas a hacer esas cosas. Corium. ¿Cómo y por qué se formó la lava de la central nuclear de Chernobyl? El combustible de esta central nuclear eran pastillas de dióxido de uranio insertadas en tubos de revestimiento de combustible de circonio. Estos tubos que contienen el combustible se denominan elementos combustibles. En estos elementos combustibles se producen reacciones nucleares controladas que se descontrolaron en la unidad 4 de Chernobyl. Mira cómo se mueve. Cuando las cenizas radiactivas empezaron a liberarse al aire, algo aún más aterrador estaba ocurriendo en el interior del reactor. En algunos lugares la temperatura superó los 2600 grados y en cuestión de segundos, un tercio del núcleo del reactor era una masa fundida. Luego, el revestimiento del combustible se derritió y todos los trozos cayeron al fondo del reactor. Durante los 8 días siguientes, esta lava fluyó fuera del reactor dañado e interactuó con el escudo aislante protector hecho de roca serpentina, hormigón, arena y cualquier otra cosa con la que entrara. ¿Qué roca dijo? De roca serpentina. Es bastante resistencia. Hormigón, arena y cualquier otra cosa con la que entrara en contacto. Era un auténtico río de fuego, con temperaturas de hasta 2255 grados. 2200. En comparación con otras cosas, por ejemplo, la temperatura de la lava volcánica normal rara vez supera los 1200 grados. El doble. Además, que la lava. el hierro puro se funde a unos 1650 grados y la temperatura necesaria para fundir el acero es aún más baja. O sea, la pata de elefante es un borrado existencial, correcto. No tenía protección, estaba poniendo no sé qué cosa para el combustible y por un mal cálculo se le alteró todito. Sí, de eso sí me acuerdo. Me acuerdo que querían demandarle a la empresa que le mandó a hacer eso. Pero, ajá, o sea, sí se expuso a bastante radiación, pero a lo que mi punto era que prácticamente esa radiación no era nada para la que hay ahí la pata del elefante que estábamos viendo. Porque, diablo. Ajá. Por lo que este tipo de lava se forma por la fusión del núcleo del reactor y se le denomina corium, fusión del núcleo, de la palabra inglesa core, núcleo. Antes de la tragedia de Chernobyl, el corium solo se había formado una vez en un entorno que no fuera del laboratorio. Eso ocurrió durante el accidente nuclear de Three Mile Island, cuando las 19 toneladas de lava permanecieron en el reactor. En el accidente de Chernobyl, la lava radiactiva se filtró fuera del reactor y se extendió por el suelo de la cámara del reactor hasta la piscina de supresión. Y eso se convirtió en un problema. Hazaña legendaria. Una piscina de supresión es un tanque que almacena agua en la que se drena el exceso de vapor del reactor en caso de alguna anomalía. Imagínense lo que ocurriría si el corium calentado entrara en esta agua. El agua se convertiría rápidamente en vapor y explotaría con una fuerza tremenda. Por lo que eso habría... Así es como se obtiene la energía prácticamente. Agravado aún más la situación. Claro. Este problema se conoció inmediatamente después del accidente, por lo que 3 personas se pusieron trajes de buzo y se dirigieron a la zona inundada bajo el reactor. Convertidos en héroes en Ucrania, los empleados de la central, Boris Baranov, Valery Bespalov y Alexei Ananenko... Siento que he visto a este señor en algún momento de mi vida. ¿Qué tan difícil es hacer un plano? Depende del plano para qué quieras. Por ejemplo, el plano de una casa es bastante fácil. Ahora, una casa, por ejemplo, puedes ir subiendo la dificultad. Una casa de 2 pisos. Por ejemplo, una vivienda multifamiliar, que por ejemplo en un piso hay un departamento, en el segundo otro. Torres multifamiliares, que es cuando ya tienes las torres de departamentos, pues son más difíciles de diseñar. Un parque es más difícil de diseñar. Teatros, estadios, cementerios. Los cementerios son un dolor de cabeza. Terminales de buses, terminales de aviones, pues
depende de lo que quieras. Para el plano va lo complejo. Ahora es aún más complejo de acuerdo a lo que te pide el cliente y el presupuesto con el que cuentes. Y luego puedes complicarte aún más de acuerdo a el suelo y el lugar en donde está. Por ejemplo, no es lo mismo construir en un suelo plano, en donde ya hubo una intervención como un cambio de suelo, a que tú me mandes y me des una montaña y me digas, ok, yo quiero una intervención media del suelo porque no hay presupuesto. Ahí va cambiando mucho. Entonces, pues depende. Está para ver otro día, sí. La empresa lo quería dejar morir por la demanda, pero no le dieron su merecido a los jefes, correcto. No fue la empresa. Los médicos no lo dejaron morir porque lo tenían como conejillo de India. Sí, de eso sí me acuerdo, que le querían experimentar qué tanto... cómo afectaba tanto al cuerpo, y por eso lo mantenían vivo. Y la familia era la que decía, ya, suéltelo. Y también la que le pusieron la demanda. Pero él se hizo agüita, o sea, se derritió, ¿verdad? Y había fotos como del charco que dejó. Se desplazaron por la central semi-inundada, abrieron la válvula de compuerta y vaciaron el agua de la piscina de supresión. Los 3 hombres trabajaban en una zona sin iluminación, llevaban 2 dosímetros y solo llevaban máscaras protectoras que apenas les protegían de la radiación. Imaginen lo valiente que debió de ser caminar demasiado bajo el reactor con la lava radiactiva saliendo Tengo de que ver él. esa serie. Afortunadamente, el pasillo no estaba destruido, por lo que no hubo problemas para poder desplazarse. El agua llegaba hasta las rodillas en la zona en cuestión, pero la válvula no estaba rota. Los 3 pudieron abrir la válvula de compuerta y evacuar la zona peligrosa de forma segura. Ellos tuvieron suerte de que los dosímetros que llevaban no detectaran niveles letales de radiación, porque en la misma sala habían áreas que mostraban niveles superiores de radiación. ¡Qué valientes! Contrariamente a la horrible leyenda urbana que dice que murieron, los 3 trabajaron durante mucho tiempo para hacer frente al accidente. Mis felicidades Y Alexei a todos Ananenko y Valery Bespalov siguen vivos y coleando. El bigotito todavía lo tiene. El final de la pata de elefante. Ah, se murió la pata. La hazaña de quienes se ocuparon del accidente no fue fruto del azar. Hasta 6 meses después del accidente, no se descubrió que en la Siento zona que donde se se está moviendo encontraba la toda la piscina de cosa. supresión, se había encontrado una pata de elefante con una superficie de 6 metros cuadrados. Bastantísimo. Inicialmente, se pensó que era plomo fundido, porque inmediatamente después del accidente, el reactor se cubrió de plomo para reducir. Elfi, ¿cómo fue tu primera vez en todo? ¿Cómo fue tu primera vez conduciendo, etcétera? No sé. Qué sé, etcétera. Pero bueno, ¿cómo para qué quieres saber eso? What the fuck, etcétera, etcétera. Cuando son muchos ejemplos y no los puedes poner, entonces pones etcétera. Ajá. ¿Por qué? Pero ajá, ¿para qué quieres saber eso, amigo? Aprendí a conducir a los... No, aprendí a conducir ya grande, como a los 19. Pero la primera vez que conducí tenía 16 años, porque yo quería sacarme la licencia que puedes sacarte a los 16 años con permiso de tus papás. Y yo le pasé molesta y molesta a mi papá diciendo, enséñame a manejar, enséñame a manejar, enséñame a manejar. Y ya pues me enseñó a manejar una vez y quedó curado porque saqué el carro como Toretto, lo levanté en dos llantas. Pero ya aprendí a manejar luego. los daños. Sin embargo, resultaron ser 11 toneladas de núcleo fundido, corium, en el que aún continúa la desintegración radiactiva emitiendo calor. Por eso, la pata de elefante está ligeramente más caliente que su entorno. ¿Saben lo que me acabo de unir? Puntos. Esta amalgama de diferentes tipos de metales que simula mucho a la lava, tanto que cuando está siendo enfriada le deja los huequitos que suele dejar la lava cuando se enfría. Por ejemplo, la piedra Pómex es una piedra volcánica y de hecho todo tipo de piedras volcánicas tienden a tener esos agujeritos por cómo se enfría y la densidad que tienen este tipo de masas calientes. O sea, y me sorprende que se ve esponjosito. Cosa que no pasa con la obsidiana, porque la obsidiana se enfría de golpe y no le permite sacar todo el aire. Por eso es más filosa. Es interesante todo eso. Ajá.
Uf, aprendiste muy joven, yo apenas hace un año. Sí, lo que pasa es que a mí siempre me ha llamado la atención manejar. O sea, soy la única de mis 3 hermanos que yo quiero manejar. Yo quiero manejar. Y pues a mí me gusta manejar mucho. Pero sí, me pesa la patita y luego manejo muy rápido. Por eso a mis hermanos no les gusta cuando manejo en viajes. Pero ajá. Sí, es que toda la vida me llamó la atención manejar. No sé, me gusta. Increíble. Nunca me dejen solo con mi papá porque hacemos huevadas. Ay, increíble. Ya en ese momento... Es directo más largo. Se logró. Pero no tengo licencia. Yo hice el curso como a los 19, ajá. Y saqué como a los 20 la licencia. Por ahí anda. El tiempo, la pata de elefante perdió su dureza y empezó a desmoronarse, convirtiéndose en un trozo de arena. Sin embargo, ahora sigue siendo aconsejable mantenerse alejado de la pata de elefante. Porque si están cerca de la pata de elefante... todos esos agujeritos, eso también hace la lava cuando se enfría de la misma manera que se enfrió esto. Es interesante cómo tiene procesos similares. Elefante podrían estar expuestos a dosis letales de radiación en 500 segundos. Esta masa seguirá emitiendo rayos gamma durante otros 100.000 años. Así que es bueno que hayan cubierto la pata de elefante y todo el edificio del reactor con un nuevo sarcófago, cuya construcción costó 2.150 millones de euros. Bastante. Si nos fijamos solo en el coste, es una gran cantidad, pero en términos de seguridad, es una pequeña cantidad de dinero. Claro. Por cierto, el nuevo sarcófago, conocido como estructura de confinamiento, es la estructura móvil más grande sobre el suelo del mundo. Tras una gran catástrofe, este enorme proyecto llegó a buen puerto. Hoy les hemos hablado sobre el terrorífico objeto que se esconde bajo el sarcófago de Chernobyl. ¿Les ha gustado? Si es así, denle al botón. Buen video, excelente video. Vamos con el último video y acabamos directo. ¡Yay! A ver.